El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina con un zumbido que no se parecía al de las noticias ni al de las alarmas de compra. Era un mensaje de una excompañera de universidad que apenas escribía. Ya, una de esas personas que se gían en su vida por la inercia de las redes. ¿Has visto esto? Iria Valcárcel secó sus manos en un paño y pulsó el enlace. El dedo se le quedó suspendido cuando la pantalla cargó una historia efímera. Un video borroso de la fachada iluminada del Palacio de Santoña en Madrid. Cintas blancas ondeando, pétalos de rosa formando un camino hacia la escalinata. Y una voz que decía entre risas: hoy Héctor se casa con Bianc. Por fin. Iria no parpadeó. Sintió algo cortarle el estómago con una precisión fría. Respiró, cerró el móvil. Lo abrió de nuevo como si el segundo vistazo pudiera exorcizar el error. Aumentó el volumen y la imagen capturó un segundo rostro, el de él, el de Héctor Roldán, ajustándose la corbata frente a un espejo, al otro lado del salón, sin verla, sin imaginarla. Levantando una copa mientras alguien fuera de plano. Pronunciaba su nombre como un brindis. No había pasado un año desde que él le prometiera que necesitaba espacio, que era temporal. Que no estaba seguro de nada salvo de no querer herirla. No habían firmado ningún divorcio. La carpeta con su libro de familia y el certificado de matrimonio seguía en el cajón de la entrada. Encima de las llaves y la póliza del seguro. Iria lo sabía porque la había tomado en la mano la noche anterior, buscando un recibo. Permanecía casada con él. Hoy Héctor se casa con Bianc. Por fin. La frase no tenía hueco en el mundo que Iria conocía. Si cupiera, se vendría abajo cualquier definición de ley o de vergüenza. La nevera se quedó zumbando como un animal viejo. Desde la ventana entraba la claridad de una mañana de sábado con esa parsimonia de Madrid que lo llena todo de ruido amable, carritos, portazos, voces que regatean en la frutería. Iria apoyó las palmas sobre el mármol y dejó que el cuerpo sintiera el temblor. Cuando habló, lo hizo en voz baja. Solo para sí, no era una negación infantil ni un ruego al cielo. Era un dique. Cogió la carpeta del cajón y la abrió sobre la mesa. El papel olía a tinta y polvo. Ahí estaban sus nombres escritos con tipografía oficial, las firmas inclinadas, la fecha. Recordó el tacto de la pluma aquel día, la torpeza de Héctor cuando se le enganchó la chaqueta en el respaldo de la silla, su risa apagada. El beso, que no había sido ni largo ni corto, pero sí limpio. Ella no era una mujer que se aferrara al papel por orgullo, se aferraba a la ley porque había sido su manera de sostenerse desde niña, cuando su madre, administrativa en un distrito duro, le explicaba que los sellos y los turnos existían para que nadie pisoteara a nadie. El primer impulso fue llamar. Deslizó el dedo por la lista de contactos hasta Héctor. Lo dejó sonar. 1, 2, 4 veces. Cortó. Respiró. Llamó de nuevo. Esta vez respondió una voz envuelta en música. Iria, era él. ¿Dónde estás?, preguntó ella, manteniendo cada palabra como si fuera cristal. En un sitio ruidoso gritó, risueño. Luego te llamo. Te vas a casar hoy. Hubo un silencio del tamaño de una habitación vacía. Entonces se oyó algo que parecía una sonrisa insolente derramándose por el altavoz. No empieces con tus drames. Ya sabes cómo eres. Déjalo estar, Siges. Casado conmigo. Eso lo arreglaremos. ¿Cuándo? No me pongas plazos por teléfono. Tengo prisa. Y colgó. El pitido final dejó una línea recta, limpia, que no tenía vuelta. Iria cerró los ojos un segundo y vio nítido el gesto de su madre cuando enumeraba las cosas que, bien hechas, protegían. Anotó en un post-it 3 palabras: registro, abogado. Juez no sabía qué forma tomaría la solución, pero el camino comenzaba con un papel en la mano y un sello húmedo. Se vistió con un traje azul tinta que no usaba desde hacía meses. Lo eligió por un motivo simple: no perdía la compostura bajo la luz. Ató su pelo en una coleta apretada y se puso zapatos cómodos. Imprimió 2 copias del certificado de matrimonio y metió la carpeta en un bolso. Cuando cerró el piso, el aire de la escalera le devolvió el olor a lejía de los sábados. Bajó de 2 en 2. El reloj de la cocina marcaba las 10:15 cuando salió a la calle. El enlace debía de ser a mediodía. Quizá a la 1. Tenía margen si el margen obedecía. En el registro civil de la calle Pradillo encontró una cola corta gracias al horario de guardia. Un niño con una cometa de plástico golpeaba su pierna cada 2 por 3 y cada golpe la devolvía al pulso. Cuando por fin la llamaron, explicó, sin adjetivos, que necesitaba una certificación literal de su matrimonio y una fe de que no había constancia de divorcio tramitado. El funcionario, hombre de ojos cansados, camiseta por debajo de la camisa, la miró con esa mezcla de curiosidad y vergüenza que adoptan quienes atestiguan vidas encrucijadas. Le pidió el DNI, tecleó en un programa que parecía de otra década, imprimió. Selló y empujó el papel por la ranura. El sello dejó una humedad redonda que se expandía como una marea en miniatura.
Iria lo sostuvo con ambas manos, no por miedo a que volara, sino por respeto. Aquel papel, tan simple, era un dique legítimo. Al salir llamó a Nadia Ordóñez, su amiga de la facultad, ahora abogada especialista en familia. Nadia no cogía a la primera. En la segunda, respondió con la voz baja propia de los despachos que comparten paredes. Iria. ¿Qué pasa? Su casa hoy. ¿Quién de Héctor? Con otra. Sin divorcio. Al otro lado, no hubo exclamaciones ni reproches, solo un crujido de hojas y el clic de un bolígrafo. ¿Tienes certificación en la mano? Sí, ven. No tardes. El despacho de Nadia quedaba a 20 minutos a pie. Iria los recorrió con el sobre pegado al costado, adelantando a parejas que paseaban con helados y a turistas que fotografiaban cosas que ella ya no veía. En el portal, una señora mayor regaba las plantas y la saludó con el mismo gesto de cada semana, ignorante de que, ese sábado, el mundo de Iria había decidido colgarse sobre un alfiler. Nadia la recibió con un abrazo rápido y se sentaron, con el expediente abierto. Podemos pedir medidas cautelarísimas por riesgo de bigamia, dijo sin adornos. Un auto urgente que impida la celebración o, como mínimo, que certifique la nulidad de cualquier acto que hoy pretendan. Iria asintió. No quería humillar a nadie en público ni salir en videos ajenos. Quería que Alay respirase a su lado como un animal justo. Firmó bajo juramento una solicitud preparada a toda velocidad. Nadia adjuntó copias, añadió un escrito donde describía los hechos con una precisión que cortaba, y llamaron a un juzgado de guardia. Lo más rápido es que vayamos nosotras, resumió Nadia. Llévate esto y no sueltes la carpeta. Por el camino hasta Plaza de Castilla, Iria percibió la ciudad como si todos los bordes estuvieran afilados, los tornos del metro, los escalones del juzgado, los pasillos largos con puertas iguales. La oficina de guardia olía a café recalentado. Un letrado de administración oyó el relato y alzó las cejas. No parecía incrédulo. Parecía cansado de la audacia ajena. Les pidió una hora. Iria se quedó mirando sus manos. Tenían un temblor minúsculo, que nadie hubiera visto, salvo ella. Pensó en la primera noche en que Héctor le confesó que se sentía estancado. Habían salido a caminar por el Retiro y él se detuvo frente a un estanque, con la mirada clavada en un punto que no existía. No quiero hacerte daño, había dicho. Aquella frase había sido entonces un hilito de agua sobre piedra. Hoy, seca, mostraba las grietas. El reloj del pasillo marcaba las 12:12 cuando salió una funcionaria con un sobre naranja. Las llamó por sus nombres. Dentro. El auto ocupaba 3 páginas y 2 contundencias. Constaba el matrimonio de Iria y imposibilidad jurídica de contraer otro sin disolución previa. Se ordenaba la suspensión de cualquier ceremonia civil que pretendiera inscribir un nuevo vínculo. Y se advertía de los efectos penales si alguien intentaba sortear la orden. El papel pesó más de lo que debía. Nadia lo leyó en diagonal. Buscó la firma y el sello, y sonrió con la boca y con el cuello. Iria. Esto es tu cinturón de seguridad. Ahora decidimos cómo usarlo. El vídeo era en el Palacio de Santoña, dijo ella. Si se casan legalmente, necesitarán a un funcionario desplazado, o quizás solo sea un paripé antes de viajar y formalizarlo fuera, da igual. Con esto y tu certificado, nadie que represente a la ley se va a prestar a algo sucio. ¿Y si alguien lo intenta? Respondemos, no pensó en venganza. Pensó en respiración. Saber que existía invitación para su dignidad dentro de los márgenes formales le aflojó el cuello de la camisa. Salieron a la calle con el calor subiendo por las fachadas como una sábana. Nadie quería acompañarla hasta el final, pero tenía una vista a la una. Te veo allí en cuanto termine. Prometió, envíame tu ubicación. Iria asintió. Se subió a un taxi y pidió Santoña. El conductor la miró por el retrovisor, con la curiosidad cívica del que intuye historias. No preguntó. Ella agradeció ese silencio más que cualquier consejo. En el trayecto, Iria abrió el móvil y volvió a mirar la historia efímera. Las luces, las flores, el murmullo de un DJ probando un tema de los 90. Sabía cuántos segundos duraba, cómo se ralentizaba al final. Quién tosía de fondo, la había memorizado para que no la devorara. Hoy Héctor se casa con Bianc. La frase, repetida por tantas bocas, adquiría la consistencia de un rumor que intenta volverse verdad por cansancio. Iria apretó la carpeta contra las piernas y dejó que el taxi discurriera por el tráfico con su música de radio baja. Cuñas, de seguros, avisos de calor, el Palacio de Santoña se alzaba con sus balcones y molduras como un pastel barroco que alguien hubiera decorado con manos nerviosas. A la entrada, un grupo de invitados fumaba y reía con esa soltura que dan los trajes caros y el alcohol temprano. Iria bajó sin esconderse. No necesitaba hacerlo. Mostró el documento en recepción. Solo por si alguien pretendía impedirle el paso, y un guardia privado le indicó el camino hacia los salones, mientras cruzaba el patio.
Notó como un par de cabezas se giraban. No le importó si la reconocían, le importaba el reloj, eran las 12:47 en el salón de baile, los arreglos florales formaban arcos de color crema y verde. Un maestro de ceremonias practicaba con un micrófono y contaba chistes al personal de sonido. En una esquina, Bianc la había visto en fotos. En comentarios de amigas de amigos, calentaba con unos pasos de baile. Llevaba un vestido marfil, que le estrechaba la cintura como si perteneciera al vestido en vez de al revés. Tenía la belleza exacta que uno espera en una fotografía editada. La belleza de las cosas sin arrugas. Iria la miró lo justo para comprender que no la odiaba. El odio hubiera sido una concesión. No. Vio a Héctor al principio. Lo encontró. Cuando un camarero pasó con copas y él, risueño, se apartó de un grupo para coger dos, una para sí, otra para la mujer que se acercaba con un ramo improvisado de peonías. Abrazó con familiaridad. Iria reconoció en su gesto la vida que habían tenido y la vida que él se había arreglado sin ella. No le tembló nada. El temblor vendría luego, no vendría. Ahora había que hacer espacio. Sacó el móvil y le escribió un mensaje que no necesitaba respuesta: estoy aquí. Tenemos que hablar antes de que cometas un delito. Pulsó enviar. Héctor miró la pantalla, palideció un grado. Y elevó la vista hasta encontrarla. Esa mirada fue un cable tendido entre dos orillas. Cruzó con la copa todavía en la mano, forzando una sonrisa que imitaba a la antigua. Irian dijo: no hagas una escena, soy tu esposa, eso es discutible, no es discutible. Le tendió el certificado. No lo tomó. Hay un auto de guardia que suspende cualquier acto civil. Esto es una celebración privada, cualquier cosa que se parezca a una formalización es delito, no dramatices. Un juez ha firmado. Él se pasó la lengua por los dientes como si buscara una palabra atascada. Miró alrededor temiendo que alguien percibiera la tensión. Volvió a ella con una sonrisa decepcionada. La que había usado tantas veces para atribuirle sensibilidad de más. Te llamaría mañana para resolverlo. Hoy es mañana para mí, dijo Iria, y para la ley. Él inclinó la cabeza hacia Bianc, que ahora hablaba con una florista. No arruines este día. Iria pensó en los días que se arruinan en silencio. Sin música. Pensó en la manera en que el amor, cuando se rompe, no explota, sino que se astilla, dejando piezas invisibles que uno pisa descalzo durante meses. Yo no he venido a arruinar nada. He venido a impedir un daño. Guardó los papeles, avisé. Ahora voy a hacerlo bien. Se apartó, sin teatralidad, y marcó a Nadia. La voz de su amiga sonó por encima del rumor. Estoy saliendo de la vista. 10 minutos iré con alguien más, dijo Iria. Y entonces tomó una decisión que no había imaginado por la mañana. Buscaría a un juez que no fuera solo un apellido bajo un sello. Necesitaba a la ley. Caminando a su lado, con zapatos y respiración, preguntó en recepción por el contacto de protocolo. Le presentaron a un hombre amable de corbata turquesa que organizaba los tiempos. Iria le explicó que existía una orden judicial que podía afectar a los actos previstos y que deseaba hablar con el representante legal presente si lo había, o, en su defecto, con el responsable del lugar. El hombre dudó, tironeado entre la fiesta y la formalidad. Llamó a alguien. Iria escuchó la conversación a medias, una señora que dice, orden de auto, y otra voz, al otro lado, se trae papeles. Que espere en la sala pequeña. La sala pequeña daba a un patio. Interior volía a cera. Iria se sentó, aún erguida, y escuchó la música de pruebas filtrándose por las puertas. En el silencio que le quedaba, comprendió que no había llorado en todo el día. No era porque le faltara tristeza, era porque cada lágrima habría robado tiempo a la precisión. Decidió que, si el cuerpo reclamaba su duelo, lo haría luego, con la ventana abierta y la ciudad más baja. Entró un hombre alto de traje gris con una cartera de piel. Se presentó, Luis Figueroa, magistrado, que había acudido como invitado ilustre por amistad con el padre de Bianc. Su sonrisa llevaba el cansancio de quien prefiere el derecho aplicado a las cenas largas. Iria se puso de pie y le tendió el auto. Él leyó rápido, primero las palabras claves, luego las firmas. ¿Ella es su esposa legal?, preguntó, no por incredulidad, sino por costumbre probatoria. Sí, dijo Iria, y sostuvo la mirada sin dramatismo. No pedí estar aquí. Pero si no estoy. La mentira se vuelve costumbre. El juez asintió con una gravedad que no tenía solemnidad vacía, sino respeto por el mecanismo sencillo de la justicia. La orden es clara, lo observó, y aunque esto fuera un acto meramente social, nadie debería consentir lo que intenta encubrir. No quiero humillar a nadie, repetía Iria, sabiendo que esa frase la sostenía. Quiero que la ley esté presente. Entonces estaré presente, dijo él. Guardó el auto en su cartera. Caminaré con usted. Diremos lo mínimo imprescindible y nos iremos. Ella agradeció con un gesto pequeño que, sin embargo, pesó como un abrazo. Cuando salieron de la sala pequeña, la música ya no era de pruebas.
Era música de verdad, de anuncio de inicio. El maestro de ceremonias pedía a los invitados que tomaran asiento. Héctor aparecía desde el lateral con una seguridad ensayada. Vestido de azul profundo que le sentaba como una promesa hecha a otra persona. Bien surgía del arco de flores con pasos que medían el ritmo del suelo. La gente alzó los móviles, el juez Figueroa miró a Iria y ella notó por primera vez en todo el día que no estaba sola. Ese tipo de soledad, la que te hace más pequeña que tu sombra, había gobernado sus semanas recientes. De pronto, cabían dos respiraciones en el mismo espacio. Cuando estemos a la altura del maestro de ceremonias, dijo el juez en voz baja. Yo hablaré, usted no tiene que alzar la voz. Solo estar, Iria asintió. Avanzaron por el pasillo lateral entre sillas mientras la gente se acomodaba, ajena al pequeño cauce que se formaba a su derecha. El sonido de los cubiertos de plata contra las copas se mezclaba con el murmullo de los perfumes. El mundo parecía diseñado para ignorar a quien no tiene un papel de invitación. Ella llevaba otro tipo de papel. Lo llevaba él en la cartera, lo llevaba ella en el pulso. El maestro de ceremonias pidió silencio y en ese suspiro colectivo, Héctor tomó el micrófono con el rostro brillante y dijo como si anclara de una vez su propia versión del mundo: familia. Amigos, gracias por estar aquí. Hoy tengo el honor de presentar a mi esposa. La pluma de las palabras cayó con suavidad en el aire. Señaló a Bien con la mano abierta y hubo uno breve de fotografía. En el borde del salón, Iria y el juez se detuvieron a la misma vez. La piel sobre la clavícula de Iria se tensó como una cuerda nueva. Pensó en la primera vez que había oído su nombre de esposa. En un despacho pequeño frente a una funcionaria, amable, aquella palabra la había envuelto como un abrigo tibio. Hoy, en boca de él, lanzada hacia otra, sonaba como una manta robada. El juez inclinó la cabeza apenas una señal. La banda de música, siguiendo su guión, empezó a subir un acorde. Y entonces, con el murmullo ya domado, Iria escuchó el eco de su propio corazón ordenándole que no vacilara. Dio un paso. Los tacones tocaron madera con un latido seco. No, hubo gritos. Ni siquiera sorpresa al principio. Solo un roce de miradas que se rejuntaban, como aves que perciben una corriente. La cabeza de Héctor giró, primero por reflejo, luego por entendimiento. Sus ojos se abrieron con el tamaño exacto del miedo que uno pretende ocultar bajo declaraciones felices. Buenas tardes, dijo el juez Figueroa con una voz que llevaba cuerdas y calma. Discúlpenla interrupción necesaria. El silencio se endureció. Alguien ahogó una risa nerviosa. Como si todavía existiera la posibilidad de que aquello formara parte del espectáculo, Iria sintió el suelo bajo sus pies como si pudiera medir la distancia a casa contando tablas. No era la primera vez que entraba en una sala con la ley en la mano, pero sí la primera en la que la ley caminaba a su lado con un rostro y una respiración que otros podían ver, el juez a su lado. Abrió la cartera y, antes de sacar nada, alzó la vista. Los ojos de Bien, atrás, pasaron de la curiosidad a una alerta instintiva. Un invitado se removió en su silla. El maestro de ceremonias apretó su libreta como si de pronto el guión tuviera páginas faltantes. Héctor, con el micrófono todavía en la mano, dio un paso adelante que no sabía si era de huida o de defensa. Señor Roldán, continuó el juez, sin subir el tono, y entonces la puerta lateral se abrió del todo. Y el aire que entró, más fresco que el del salón, trajo consigo el rumor breve de la calle y el golpe de unos tacones familiares. Nadia. Iria la sintió antes de verla. La abogada cruzó el marco, con el gesto firme de quien sabe qué papel ocupa. Perdón, dijo el juez, dirigiendo un último vistazo a Iria. Y alzó el documento. Procede a dar lectura a una orden de suspensión de cualquier acto con apariencia de formalización matrimonial. El papel crujió. El primer nombre que saldría de su boca, el de Iria, colgó un segundo en el aire, justo antes de caer con la fuerza del sello que lo sostenía. En ese segundo, el salón entero inclinó el cuerpo hacia adelante, como si la gravedad se hubiese desplazado un palmo. Héctor apretó más el micrófono hasta que el plástico chirrió. Bien, detrás, clavó el ramo en el pecho como si pudiera contener una marejada con flores. El mundo se quedó exactamente así, los ojos sobre ellos, el brillo de las lámparas temblando en las copas. El murmullo cortado por una tijera invisible, las palabras encaramadas en la boca del juez, listas para desbordarse. Iria respiró hondo y por primera vez en todo el día, sintió una paz parecida a la que llega justo antes de la tormenta. El juez Figueroa leyó el encabezado del auto con una dicción que la sala no pudo confundir con espectáculo: juzgado de guardia. Cada palabra cayó con el peso de una piedra limpia. Iria sostuvo el aire en el pecho como quien sujeta una puerta en pleno vendaval. Escuchó su nombre, escuchó el de Héctor, escuchó las frases breves que suspendían cualquier acto con apariencia de formalización matrimonial y la advertencia: firme sin necesidad de volumen.
de los efectos penales en caso de desobediencia. Nadie aplaudió, nadie tuvo tiempo de decidir qué gesto convenía. Fue un silencio exacto. El que, los cuerpos aprenden en hospitales y en salas, donde la realidad decide cambiar de carril. El maestro de ceremonias bajó el micrófono con manos que temblaban. Bien sostuvo el ramo como si acabara de descubrir que pesaba. Héctor, rígido, dejó la copa sobre la mesa más cercana. El cristal vibró con un tintineo que a Iria le llegó como la risa de otra gente en otra vida. Esto es un malentendido, ensayó Héctor con esa sonrisa que había usado para cerrar conversaciones que lo incomodaban. No lo es, replicó el juez, sin mirar a nadie más que a él. Y no hay debate posible sobre una orden en vigor. Un guardia de seguridad, confundido entre la coreografía y el protocolo, dio un paso vacilante. La encargada de eventos, que había visto todo tipo de excesos pero no aquello, se acercó con ojos redondos. Iria notó la presión de los dedos sobre la piel del bolso. Era su cuerpo recordándole que siguiera entera. Nadia llegó entonces, con un gesto contenido que le tensaba los hombros. Le bastó ver el documento en manos del juez para tomar posición a un lado de Iria. Como quien llega a un puente y reconoce el lado firme, señor Roldán, continuó el juez. La orden le ha sido comunicada en acto. Cualquier intento de formalización civil o de simularla en territorio de este país supondrá un quebrantamiento claro. Esto es solo una fiesta, dijo Héctor, esforzándose por darle a la palabra solo el poder de una goma de borrar. Entonces celebre. Otra cosa, dijo Nadia, sin levantar la voz. Pero no mienta con la ley. Los invitados empezaron a murmurar, no con chisme sino con alarma. Un hombre mayor, que Iria supuso padre de Bian por el parecido del ceño, se acercó con paso lento. ¿Qué insinúan aquí?, preguntó, más ofendido por la interrupción que por la naturaleza de lo interrumpido. Nada que la orden no diga, contestó el juez, ofreciéndole el auto para que lo viera. Nadie va a humillar a nadie, pero nadie va a engañar a todos. El hombre no tomó el papel. Prefirió mirar a Héctor, esperando una explicación que no llegaba. Bien, que había aguantado el tipo con una dignidad que a Iria no le pasó desapercibida. Dejó el ramo en una silla y se adelantó un paso. ¿Sigues casado?, preguntó, con una voz plana que no era teatral. Era la de quien mide un suelo antes de pisarlo. Héctor abrió los brazos, como si el gesto pudiera funcionar de parapeto. Las cosas no son blancas o negras. La ley no tiene escala de grises para esto, dijo Nadia. Iria no quiso mirar a Bien más de lo necesario. Intuyó, por el modo en que se sujetaba la clavícula, que ella también había creído vivir sobre un suelo estable. No había allí una rival, había una mujer que, como tantas, había confiado en un relato que ahora se desmoronaba con música. De fondo, nos vamos, dijo el juez, guardando el auto. Señora Valcárcel, acompáñeme. Señores, continúen con su evento, si así lo desean. Pero sin farsas de por medio. No hubo gritos ni lágrimas en aquel instante. Hubo un rumor bajo, el chirrido de una silla que alguien movió, el sonido de un teléfono que vibró en la mesa equivocada. Iria notó el cambio del aire cuando caminaron hacia la puerta, ese hueco que deja la falta de una mentira cuando era el centro del decorado. No volvió la vista atrás. No era orgullo. Era una manera de decirse que el siguiente paso pertenecía al mundo que había elegido, no al que había sido arrastrada. En el patio, el sol caía con una claridad de espejo. Nadia le ofreció una botella de agua que había agarrado, no sabía dónde. El juez respiró por la nariz, como quien ajusta la maquinaria del ánimo. Ahora vamos a hacer dos cosas, dijo Nadia. Metódica: presentar denuncia por tentativa de bigamia y solicitar medidas cautelares para que no pueda disponer de bienes gananciales ni sacar dinero de cuentas conjuntas hasta que aclaremos los movimientos. También pediremos que se comunique la orden a registro civil, notarios y, sí, hace falta, a puestos fronterizos. ¿Puestos fronterizos? Si alguien pretende buscar una forma exprés de formalizar fuera, mejor que portada con sello de alerta que con ramo. El juez asintió despacio. Les acompañaré hasta el juzgado. No porque sea estrictamente necesario, sino porque conviene que conste que esto no ha sido un capricho de salón. Iria bajó la vista a sus manos. Estaban limpias, pero ella reconoció el polvo de las cosas que se rompen. Gracias, dijo. Y una parte de su voz sonó como si viniera de la niña que aprendió que los sellos servían para algo. Atravesaron el hall en silencio. Al salir a la calle, un par de curiosos intentaron preguntar. Nadia los esquivó con la diplomacia práctica de quien sabe que hablar de más alimenta a bestias equivocadas. Dentro del taxi, Iria apoyó la cabeza en el respaldo y dejó que el traqueteo le devorara el exceso de adrenalina. El juez iba adelante, serio sin pompa. Nadia tecleaba ya un borrador de denuncia en el móvil. El conductor miró por el retrovisor un segundo y quizás sin comprender del todo. Bajó el volumen de la radio. En el juzgado de guardia, el aire olía a papel y a café. Resignado,
presentaron el escrito. Iria declaró lo que sabía sin adornos. Con el mismo estilo con que había pedido la certificación aquella mañana. Nadia adjuntó copias del auto y del certificado. El juez Figueroa firmó un oficio para que se oficiaran notificaciones urgentes a los colegios de notarios y a registro. Con esto, dijo Nadia, recogiendo el resguardo, cualquier persona prudente no se atreverá a ayudarle a hacer nada raro. Y si se atreve, deja huellas. ¿Crees que lo intentará?, preguntó Iria. No sé si intentará casarse fuera hoy. Lo que sí sé es que, cuando alguien juega a multiplicar verdades, también suele jugar a mover dinero. Era un razonamiento. Friedy, sin embargo, Iria sintió en él un cuidado íntimo, el de quien piensa no solo en la ofensa del día, sino en el invierno que vendrá. La comisaría quedaba a 2 calles. Allí, el relato volvió a tomar forma, bajo el lenguaje de las denuncias, intento de constituir un nuevo vínculo estando casado, posibles falsedades en caso de que hubiese documentos adulterados, y, sobre todo, la solicitud de protección de la esfera patrimonial compartida hasta que un juez de familia resolviera. El policía que tomó declaración no parecía sorprendido, anotaba con esa precisión cansada de quien ha visto demasiadas versiones del mismo hurto. Aunque hoy el botín fuera el nombre de esposa. A las 5 de la tarde, cuando salieron a la calle, Madrid parecía un animal que se despertaba de la siesta con hambre. El calor caía distinto. Iria sintió la fatiga como un ladrillo húmedo entre los omóplatos. Vete a casa, dijo Nadia, dúchate. Come algo salado. Yo me encargo de enviar los oficios y de hablar con el banco para dejar avisos. Mañana a las 9 tenemos cita con la directora de tu sucursal. Quiero que pidan revisión de movimientos de los últimos 3 meses. Gracias. No sé qué haría sola, no estás sola. Además, hiciste lo más difícil, caminar derecha adentro. El juez alzó una mano para despedirse. Con una formalidad que a Iria le pareció de camaradería antigua, no sé si su camino y el mío volverán a cruzarse, dijo, pero me alegro de haber estado donde debía. Si reciben presiones, llamen a mi despacho. La ley también sabe estar de pie. El taxi de vuelta a casa le pareció más largo que el de ida. En el portal, la vecina, que siempre hablaba de recetas, le preguntó, sin malicia, si venía de boda. Iria sonrió con un músculo que no conocía. De un sábado, dijo, y subió las escaleras con un cuidado tierno. Como si el aire pudiera romperse, abrió el piso, dejó las llaves y la carpeta sobre la mesa. Y fue al baño. El agua de la ducha le bajó por la nuca como una aclaración. Se permitió llorar, por fin, pero no como en las películas. Fueron lágrimas pequeñas, concentradas, que salieron por precisión más que por desahogo. No lloró por Héctor, lloró por la parte de su vida que había sido administrada por alguien que jugaría ajedrez con sentimientos ajenos. Después, con el pelo húmedo, preparó una tortilla con patatas de bolsa y huevos que ya debían de sentir la semana. Comió, en la encimera, de pie, con una calma prestada. Pensó en su madre y en el modo en que, de haber estado viva, le habría hecho una sopa de las que curan la dignidad maltratada. Le mandó un audio a su hermano pequeño en Gijón, contándole lo necesario, pidiéndole que no llamara de vuelta si no era urgente. Él respondió con un estoy contigo, que ocupó el sitio exacto de un abrazo. A las 7:20, el móvil vibró con un correo del banco, intento de transferencia inmediata desde cuenta conjunta, 18.000 euros. Estado, en revisión. Motivo, alerta por actividad inusual. Iria apoyó la mano en la encimera como si el mármol pudiera convertirse en resorte. Llamó a Nadia. Ha intentado mover dinero, dijo sin preámbulos. Perfecto, contestó Nadia, perfecto porque lo detuvo el sistema. Haz captura. Te veo a las 9, pero si intenta algo más. Me llamas. El corazón de Iria, que había estado aprendiendo a bajar pulsaciones, arrancó otra vez. Comprendió que el día no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Abrió la aplicación y vio otra alerta. Solicitud de disposición en efectivo en oficina externa. 3.000 euros. Rechazada. Otra, cambio de titularidad de un fondo. En trámite. Pulsó bloqueo preventivo. La app le pidió confirmación con esa frialdad útil de las máquinas que no saben de humillaciones. Confirmó. A las 8 en punto, el telefonillo sonó. El sobresalto fue un fogonazo. Miró por el visor. Héctor. No con el traje de boda, sino con una camisa abierta y ojos de quien ha perdido el manual de instrucciones del mundo. No voy a abrir, dijo ella, acercando la boca al portero. Solo quiero hablar, hablas con mi abogada. No seas ridícula, Iria. La palabra ridícula no le dolió, la irritó. Pensó en cuántas mujeres habían sido sacadas de sus decisiones por ese adjetivo. No voy a abrir, repitió. Si insistes. Llamo a la policía. Hubo un silencio un poco largo. Luego, el sonido de un golpe pequeño. En el plástico del portero, como si hubiera apoyado la frente, no iba a casarme hoy.
Era una manera de él buscó una frase que lo redimiera de cerrar etapas. Cerrar etapas no requiere flores ni invitar a un juez, dijo Iria. Requiere papeles y respeto. Has exagerado todo. Hoy no me vas a convencer para que te perdone el método y me quede con las migajas del relato. Te arrepentirás, soltó él, cambiando de registro con una velocidad que a Iria ya no la pilló sin chaqueta. Vas a quedarte sola, te vas a comer un proceso que no te conviene. Ya me estoy comiendo algo peor, la versión de ti que fabricaste para que yo caminara menos, dijo. Y cortó la comunicación, respiró. Marcar 091 se le antojó un gesto violento, pero necesario si insistía. No insistió. Los pasos de Héctor resonaron escaleras abajo con esa incertidumbre de quien no sabes y huye o si solo se marcha. La noche le cayó a Iria encima como un mantel. Abrió las ventanas. El barrio olía a tomate frito y a descanso. Se sentó con el ordenador y, por indicación de Nadia, redactó una cronología de los hechos con horas, nombres y pantallazos. Había aprendido, de su madre, que la memoria humana se inventa detalles cuando quiere consolarse. El papel, no. A las 10:40, otra alerta, intento de inicio de sesión en tu banca online desde dispositivo nuevo. Rechazado. Sonrió sin humor. Fue a buscar un llavero de seguridad que tenía desde que le habían clonado la tarjeta en un viaje. Lo conectó. Activó doble verificación en todo lo que pudo. No iba a convertir su vida en una trinchera, pero sí en una casa con pestillos sensatos. Durmió poco, no porque se revolviera de rabia, sino porque su cuerpo tardó en creer que ya nadie volvería a llamar al timbre esa noche. Soñó, por fin, con papeleros y sellos que caían sobre un folio en blanco como una lluvia que, contra todo pronóstico, limpió. El lunes amaneció claro, con un fresco breve que parecía pedir respeto. A las 8:30, Iria ya estaba vestida, con un bloc de notas y el bolso convertido en archivo. Desayunó un café con una tostada que no supo a nada y bajó a la calle con esa prisa, sin correr que tienen los días donde hay que entrar en oficinas. La directora de la sucursal las recibió con una mezcla de cortesía y alarma. Era una mujer de 50 con gafas finas y la habilidad de convertir problemas en procedimientos. Les ofreció un despacho acristalado. He visto los avisos, dijo, ya hemos marcado la cuenta conjunta como de riesgo de disposición. Necesito su autorización para enviar un informe de movimientos al juzgado de familia si lo requieren. Tiene mi autorización, dijo Iria, y, si es posible. Quisiera saber cuándo fueron los últimos movimientos inusuales. La directora tecleó. Con precisión de ayer, además de lo que ya vio, hubo un intento de traspaso de un fondo a otra entidad. Y la semana pasada, compras poco habituales en joyería y un anticipo para un viaje. ¿Destino?, preguntó Nadia, no lo veo aquí. Pero el concepto indica licencia y documentación. Nadia y ella se miraron. No hacía falta decir. Frontera, quiero dejar constancia de que no autorizo ninguna disposición que no lleve mi firma física y verificada, añadió Iria. Y, por favor, bloqueen cualquier intento de cambiar direcciones de correo sin validación doble. De hecho, dijo la directora. Su eficiencia tenía algo de abrazo. Lo siento. De allí fueron a registro civil. Entregaron copia del auto y pidieron que constara incidencia en el expediente matrimonial. El funcionario de ojos cansados de siempre miró a Iria con un respeto nuevo, no por morbo sino por el modo en que ella articulaba el mundo, sin llamar por encima del hombro a nadie, sin pedir atajos, con la terquedad limpia de quien entiende que sus derechos no son una propina. A media mañana, Nadia recibió una llamada y le cambió el gesto que es. Del colegio de notarios, dijo, colgando. Avisaron de que alguien intentó concertar una cita ayer por la tarde para un poder notarial amplio a nombre de Héctor Roldán. No se lo han dado porque no llevaba documentación completa y porque había saltado la alerta del oficio del juzgado. Aún así, conviene ir a preguntar por protocolo. Vamos, el edificio del colegio olía a madera encerada y a conversación en voz baja. Un asesor joven, con ganas de hacer bien su trabajo, revisó y les ofreció información general. Había constancia de una llamada, no de cita. Les aconsejó que, de tener conocimiento de notaría concreta, llevaran la orden en mano. Por cierto, añadió, mirando de reojo una pantalla. Ayer por la noche, alguien consultó desde un IP fuera de España sobre requisitos de formalización. En Gibraltar no era prueba, pero era rastro. Pediré que se comunique el auto a autoridades vecinas, dijo Nadia. No porque vayan a actuar por nuestra orden, sino para que, si alguien quiere ayudar, le tiemblen las manos. A las 12:15, Iria ya no sentía el cansancio, sentía una claridad nueva. Como si la respiración hubiera aprendido a bajar distinta. Se permitió un café de pie en una barra y miró por el cristal a la gente con maletines, a los turistas que seguían mapas con devoción. Pensó con un humor leve.
que nadie tenía por qué saber que ella estaba sosteniendo, con papeles y nervios, un dique que otros habrían preferido ver ceder. El móvil vibró de nuevo. Un mensaje desconocido: no te va a servir de nada. Lo vas a estirar y te vas a quedar sin nada. Firma y te dejo tranquila. No llevaba nombre. Pero no lo necesitaba. Iria respiró. Nadie la presionaría para firmar nada ese día. ¿Te ha escrito?, preguntó Nadia. Sí, nada que no esperáramos, no contestes. Lo adjuntamos al expediente. En el pasillo del juzgado de familia, la tarde tenía olor a fotocopia. Esperaron el turno para presentar la solicitud de medidas cautelares. Atribución temporal del uso de la vivienda, inventario de bienes. Prohibición de dispensar dinero por encima de una cantidad sin consentimiento y la cita para una vista breve. El funcionario anotó y les dio un día, jueves. 3 días para que el mundo no se torciera más. Quiero que hoy mismo pases por el notario donde firmasteis capitulaciones. Si las hubo, dijo Nadia. No hubo capitulaciones, respondió Iria. Elegimos gananciales porque, entonces, nos parecía una manera de compartirlo todo. Funciona también para protegerte de que ahora quiera jugar a mover fichas. Salieron al sol, por primera vez, desde la mañana del sábado. Iria sintió hambre. Almorzaron en una terraza, poca cosa. La conversación, después de la logística, se limpió. Hablaron de libros. De cómo una frase bien colocada podía sostener una vida entera. Iria recordó la voz de su madre contando anécdotas de ventanilla. La gente cree que viene a sellar papeles, decía. Pero muchas veces, lo que sellan es un modo de estar en el mundo. Hoy, ella estaba sellando el suyo. Por la tarde, de vuelta en casa, Iria ordenó papeles. El orden no era un ritual de control, era un territorio. Separó facturas, contratos, pólizas. Encontró, al fondo de un archivador, un documento que no recordaba, una autorización bancaria antigua con su firma y la de Héctor permitiéndole operar en un límite alto. La fecha coincidía con el día en que él había tenido que pagar la entrada de un coche de empresa. Lo puso aparte. Nada malo había en eso en sí, pero en manos de alguien que había querido casarse con otra, sin divorciarse, todo se convertía en herramienta. A las 6 tocaron a la puerta. Esta vez, Iria miró por la mirilla y vio a Bienk. Llevaba un vestido sencillo y una cara que no estaba maquillada para ninguna guerra. Iria dudó medio segundo y abrió. No voy a entrar, dijo Bienk desde el umbral. Solo quería ver a la persona que tenía el valor de venir. Iria no supo qué decir. Tenía palabras para casi todo, no para la cortesía de la otra, en mitad del dolor. Yo no fui a por ti, dijo al fin, fui a por la verdad. Lo sé, la sintió ella, y sé que tengo mi parte. Podría decirte que no lo sabía, y sería verdad. Pero eso no cambia que estuve allí vestida de blanco, mientras tú existías. La sinceridad, sin adorno, les ofreció un banco donde sentarse, aunque estuvieran de pie. Si quieres, te envío copia del auto y del certificado, lo ofreció Iria. No para que me ayudes a mí, sino para que nadie te engañe a ti. Bien, bajó la vista. No sé qué voy a hacer, confesó. Mi padre tiene opiniones tan rotundas que no caben sillas alrededor. Héctor me dijo que estaba todo en trámite. Me dijo que tú eras inestable. Me dijo tantas cosas que ahora me parecen anuncios de una tienda que no existe. Iria esquivó la tentación de pronunciar el consuelo fácil. No era su papel, sí lo era no humillarla. Lo importante es que ahora tienes datos. A partir de ahí, nadie puede elegir por ti sin tu permiso. Bien, alzó la mirada con un brillo, que no era lágrima ni resentimiento, era un tipo de furia que construye. Si necesitas que diga lo que vi, lo haré, dijo, no por ti ni por mí, por poner una piedra en el sitio correcto. Habla con tu abogado, aconsejó Iria, y, si decides algo distinto mañana, también está bien. No estás en deuda conmigo. Se despidieron con un gesto torpe que no encontró equivalente social. Cuando Iria cerró, se sintió en un lugar nuevo, no el de la mujer que entra a una boda con un juez, sino el de quien ya no cede terreno a la mentira. El martes transcurrió en oficinas, el miércoles también. En cada despacho, Iria llevó la calma de quien sabe que el ruido es el enemigo. En la banca, en registro, en el juzgado, todos aprendieron su nombre pronunciado con respeto. No por famas y no por seriedad. El jueves, la vista de medidas cautelares ocupó una sala pequeña. Héctor llegó con un abogado que hablaba deprisa. Evitó mirarla, como si el gesto de no verla pudiera deshacer su existencia. Bien no estaba. Nadia le puso a Iria una mano en el antebrazo y la retiró al instante. Como cuando una se asegura de que el vaso no se va a caer. El juez Lotro, de familia, barba corta, tono neutro, escuchó a unos y a otros. El abogado de Héctor intentó presentar la historia del sábado como un malentendido desafortunado, como un evento social, sin pretensión de formalización. Nadia, sin elevar tono, colocó en la mesa el auto, las alertas bancarias, la cronología, los mensajes.
Lo que pedimos no es ninguna medida extraordinaria, cerró, es solo el cinturón de seguridad mínimo para atravesar una curva. El juez dictó en el acto, inventario de bienes en 10 días, prohibición de disponer por encima de cantidades ínfimas sin consentimiento de ambos o autorización. Atribución temporal del uso de la vivienda aérea, y oficio a entidades para que cumplieran. Nada heroico, todo importante. Cuando salieron, Héctor se acercó por fin. ¿Esto es lo que querías?, preguntó. Como si la culpa pudiera envolverse en celofán y colgarse de la muñeca de ella. Lo que quería era respeto, dijo Iria. Y, como no vino, pedí papeles. Él apretó los labios, vaciló y se inclinó lo justo para que solo ella lo oyera. No sabes con quién te metes. Con mi marido, respondió. Y la palabra le pesó para siempre por última vez. Esa tarde, de vuelta en casa, Iria se permitió algo que no había hecho. Puso música, no una canción que arrastrara nostalgia, una pieza clásica que había oído de niña en la radio de su madre. Mientras sonaba, ordenó la mesa. El sol, oblicuo. Hizo brillar los bordes de los folios. A las 6:10, el móvil vibró con un nuevo correo, intento de abrir nueva cuenta en entidad X, a nombre de Héctor R. Vinculación solicitada, de manera indebida, con tu DNI. Nadie respondió en segundos, ya estoy encima. Iria no sintió pánico, sintió método. Cerró ventanas, encendió la lámpara. Respiró. Vivir así no sería su normalidad, pero de momento era su manera de cruzar el puente. El viernes, a media mañana. La policía la llamó, ha saltado una alerta, dijo la voz profesional del agente, el señor Roldán ha solicitado una licencia en Gibraltar. Tenemos constancia por comunicaciones con registro. No es competencia directa, pero dado el oficio de su juzgado. Pasamos aviso a fronteras. Gracias, dijo Iria, colgó y llamó a Nadia. Está intentando lo de Gibraltar, dijo. Pensado. Hay vuelo a las 5:20 a Málaga con conexión. Voy a pedir que te emitan una comunicación escrita para llevar a Barajas por si hace falta. Y voy a avisar a Figueroa, no para que haga nada que no deba, sino porque su presencia a veces endereza filas. No se trataba de montar una película en un aeropuerto. Se trataba de estar en el punto correcto cuando la realidad pasara lista. A las 4:40, Iria y Nadia atravesaban el control de acceso a la T4 con una carpeta donde los folios estaban sujetos como si fueran velas de un barco en viento firme. La megafonía anunciaba destinos que parecían de otras vidas, el Jololía Colonia y a salida. Un agente al que habían informado por adelantado las recibió con esa cordialidad práctica que se reserva para los ciudadanos que vienen con papeles. No con exigencias. Estaremos atentos, dijo. Si lo ven, avisen. Aquí nadie va a detener a nadie por su cuenta, pero sí podemos verificar identidades y dar traslados si hay quebrantamiento. Iria dejó que el ojo aprendiera a buscar sin parecer persecución. No quería convertirse en detective. Quería ser una mujer que había decidido no permitir que la mentira se hiciera con su apellido. Lo vio a las 5:05. No por su traje, sino por su manera de mirar. La gente que huye, aunque vaya en línea recta, mira como si esperara un agujero en el suelo que les regalara otra salida. Héctor llevaba una mochila y un sobre rígido. A su lado, no iba bien. Iba solo, Nadia se enderezó. El agente, avisado con un gesto mínimo, acercó 2 compañeros. Señor, Roldán, dijo el primero, con tono neutro, ¿puede acompañarnos un momento para verificar unos datos? Héctor intentó sonreír, como si se tratara de un malentendido demostrador claro. El agente lo condujo a un lateral. Bajó un panel que anunciaba Málaga. Iria se quedó a una distancia prudente. No quería espectáculo. Quería verdad, tenemos comunicación de un juzgado, le explicó el agente. ¿Puede mostrar su documentación? Héctor alargó el pasaporte y un documento plastificado. El agente comprobó, llamó a alguien. Asintió, no hay orden de detención, lo observó, pero hay una advertencia expresa de que cualquier intento de formalizar un vínculo matrimonial en fraude de ley será puesto en conocimiento de la autoridad judicial. Yo no voy a formalizar nada, respondió Héctor, elevando el tono lo justo para que Iria lo oyera. Voy a trabajar. El agente no discutió. Anotó, devolvió y añadió, si viaja. Sepa que su salida y entrada quedarán registradas a efectos de la comunicación pertinente. Héctor asintió con esa condescendencia que se ofrece a un camarero cuando una mesa quiere irse y la cuenta tarda. Dio 2 pasos. En ese preciso instante, el juez Figueroa apareció, sin toga y con un maletín. Como un ciudadano más que pasaba por allí con una razón exacta. Iria contuvo un impulso de sorpresa. Señor Roldán, dijo el juez, sin invadir. Con una cortesía que tenía filo, le ruego que recuerde lo que escuchó el sábado. A veces, salir de un país no es moverse en el mapa, es salirse del marco. Y volver es mucho más caro. Héctor se detuvo. Miró a Iria por primera vez, sin filtros, sin sonrisa, sin máscara.
No tenías que traerlo todo hasta aquí, dijo. Y era la voz de los miércoles por la noche, cuando él juzgaba excesivo cualquier cosa que se le opusiera. No lo traje yo, respondió Iria, lo trajo lo que hiciste. La megafonía anunció último aviso. Héctor apretó el sobre rígido contra el pecho. El agente dio un paso atrás, dejándole el camino libre. Ley no iba a arrestarlo allí, no ese día, no por ese motivo. Podía irse, pero quizá ya no pudiera llevarse la versión que pretendía. No he terminado, dijo él. No se supo si para sí o para ella. Jocelyn contestó Iria, él giró entonces hacia la puerta de embarque. Caminó con una rigidez rara, la de quien no sabe si se está dirigiendo hacia un avión o hacia un paredón de realidad. Y cuando estaba a 3 pasos del control, una mujer salió del flujo de pasajeros y lo tomó por el codo. Llevaba coleta, gafas oscuras, una carpeta azul. Señor, Roldán dijo con voz profesional. Policía judicial. Necesitamos hacerle unas preguntas en relación con un expediente de falsedad documental. Tiene derecho a no declarar. El sobre rígido resbaló de su mano y golpeó el suelo con un chasquido seco. La gente alrededor hizo ese círculo invisible que hacen las multitudes cuando sospechan que pisan una historia. Héctor miró el sobre, miró a Iria, miró a la mujer. Abrió la boca para decir algo que nunca sabrían si era disculpa, amenaza o coartada. La agente repitió, tiene derecho a no declarar. El juez Figueroa, a unos metros, inspiró hondo sin intervenir. Su presencia, otra vez, era una brújula más que un martillo. Nadia se colocó un paso por delante de Iria, no para cubrirla, sino para recordarle, con el cuerpo, que estaban donde debían. El altavoz de la puerta de embarque cambió de tono. El mundo contuvo el aliento. El agente, que había tomado la palabra, al principio levantó la mano como quien regula el tráfico de una mañana cualquiera y con un gesto casi delicado, señaló hacia un pasillo lateral. Héctor siguió la indicación con los hombros entumecidos. El sobre en el suelo quedó al alcance de cualquiera. Nadie lo tocó. Iria dio un paso, consciente de que ese pequeño rectángulo podía contener más mentiras o, quizá, una pieza torpe del mecanismo entero. Se agachó, sostuvo la cartulina con dedos que no temblaban y levantó la mirada hacia Nadia. ¿Lo abrimos aquí o lo dejamos para el juzgado?, preguntó en voz baja. Nadia miró a su alrededor, valoró el aire, el público, el juez, los agentes, el tiempo que corría en relojes ajenos. Lo abrimos, susurró. Pero despacio. Iria deslizó la uña por la solapa, con una calma que no se compra. Dentro había un fajo de papeles. Arriba, la fotocopia de un formulario de licencia en Gibraltar con nombres en mayúsculas. Debajo, una autorización bancaria, reciente con 2 firmas. La suya estaba ahí, o algo que quería parecerlo. El corazón de Iria no latió más fuerte, latió más hondo. Miró la rúbrica con el ojo, aprendiendo a sospechar. Era su nombre, sí, pero el gesto final, el bucle pequeño, al final del late. No estaba donde debía. Lo supo como se sabe la voz de una madre, en un cuarto oscuro. Esto no es mío, dijo. La voz limpia, sin dramatismo. Nadia ya estaba levantando el papel con una servilleta para no contaminar. Alzó la vista hacia la agente de policía judicial. Esto entra en su expediente, anunció, y entra hoy. La agente asintió, vengan conmigo. Por favor, el juez dio un paso. No hizo falta que hablara. Con ese movimiento sostuvo, otra vez, la idea más sencilla y más costosa, que la ley, cuando llega a tiempo, no solo sanciona, sostiene el suelo. Caminaron hacia el pasillo lateral. El aeropuerto, al fondo, seguía a lo suyo, maletas. Niños conocidos, parejas que discutían por un cargador. A unos metros, Héctor estaba de pie frente a una mesa metálica. Los codos tensos, la mirada hundida en un punto que ya no contenía salvación barata. Iria pensó, por un instante, en todas las mujeres que nunca tuvieron un juez a su lado, ni una Nadia, ni un agente diligente. Pensó en lo que las separaba de ellas y supo que no era su valor, sino un golpe de buena fortuna, ligado a decisiones previas. No quiso convertirlo en bandera. Quiso convertirlo en responsabilidad. La agente les indicó unas sillas. Iria se sentó y sostuvo el bolso como quien no deja caer una brújula. Nadia tomó notas. El juez, unos pasos detrás, habló por teléfono en voz baja, quizá avisando a quien debía ser avisado. El aire del pasillo tenía un frío distinto al de la sala de bodas. No había flores, había iluminación de LED y pared blanca. También había, por primera vez, la sensación de que el mundo, sin necesidad de dramatismos, empezaba a alinearse. Señora, Valcártel, dijo el agente, cuando terminemos aquí, usted y su letrada pasarán por comisaría para completar el atestado con estos nuevos documentos, ¿de acuerdo? Una cuestión más, añadió, bajando ligeramente la voz. Puede que reciba presiones nuevas. A veces, cuando alguien ve que el relato se le rompe, aprieta por otro lado. Avíseme si nota algo fuera de sitio. Iria asintió. Nada fuera de sitio, iba a deslizarse sin nombre.
no después de todo lo que había aprendido a nombrar delante. Héctor dijo algo que no llegaron a oír. La agente que lo acompañaba anotó, sin levantar la vista. Otra agente, detrás, cruzó miradas con la primera y asentó. Un hombre de traje oscuro que no llevaba placa, probablemente de la autoridad aeroportuaria. Apareció con una carpeta de plástico en la mano y un gesto de, ya estamos. El juez se acercó un paso, lo justo para estar al alcance y lo llamaban, lo suficiente para no interferir. Iria fijó la vista en la recta de luz que entraba por una claraboya y pensó, con un alivio que no quiso convertir en victoria, que había llegado hasta allí sin levantar la voz, solo con papeles. Con dignidad y con pasos, la agente se volvió hacia ellas con la carpeta que Iria había recogido abierta sobre la palma. Hay algo más, dijo. Un contrato de arras para la venta de su vivienda firmado hace 2 días, con su rúbrica, y una cita en notaría para esta tarde. El suelo, que se había mantenido firme, se inclinó 1 grado, a lo lejos. La megafonía volvió a anunciar embarque finalizado. El mundo dentro del pasillo se detuvo 1 centímetro. Nadie abrió la boca para decir es imposible, pero cerró antes de pronunciarlo. No era imposible. Era exactamente el siguiente movimiento de alguien que, al ver que una puerta se cerraba, corría a abrir otra. No dejaremos que firme nadie. Nada oí, dijo, respirando, pero para eso tenemos menos de 2 horas. Iria apretó el bolso contra las rodillas. Vio, como si ya existiera delante, la mesa de una notaría con su nombre falsificado, la fría neutralidad de un fedatario. El golpe de un sello que alguien intentaría arrancarle al mundo para usarlo como ariete. Vio, más allá, la casa que todavía olía a su madre, los domingos por la tarde. Vamos, dijo. Poniéndose de pie, la agente asintió. El juez ya estaba sacando su teléfono otra vez. El pasillo se llenó de la prisa limpia de quien sabe a dónde va. El reloj marcó las 4:20 cuando cruzaron de vuelta el vestíbulo del aeropuerto. Afuera, la tarde de Madrid brillaba como un cuchillo bien afilado. Un coche patrulla aguardaba con el motor en marcha. Nadie habló por teléfono con un notario que conocía. El juez llamó a un decano. Iria, en el asiento trasero, contuvo la urgencia como se contiene un vaso lleno hasta el borde, sin derramar. Sujetando los dedos. Hay 2 notarías posibles, dijo Nadia, una en Serrano y otra en Ortega y Gasset. Vamos primero a Serrano. Si no es esa, dividimos. Yo voy a la otra, dijo el juez. Si no me necesitan allí, al menos temblará la mano del que tenga que sellar. Las sirenas no sonaron, no hacía falta. Lo que sonó fue el reloj, en la esquina de Serrano. El coche se detuvo. La agente que las acompañaba bajó corriendo, habló con un conserje, volvió con la cara que no es mala noticia ni buena, sino exacta. Aquí no, Ortega y Gasset, dijo Nadia, y sí tampoco es. Llamó a 3 más del coche, giró. El sol golpeó el parabrisas con una indignación limpia. A 2 manzanas vieron el toldo de la notaría. Había gente entrando. Iria reconoció, desde la distancia, la silueta de Héctor. El corazón le hizo un ruido antiguo, no de amor, sino de memoria del cuerpo. Ahí, dijo, señalando. La agente frenó. El juez, ya en la otra esquina de la ciudad. Dijo por teléfono, estoy en camino. Nadia bajó con la carpeta arriba, como quien agita una bandera blanca que lleva letras negras de ley. Héctor cruzaba la acera con el sobre rígido que había perdido en el aeropuerto, ahora sustituido por otro. A su lado, un hombre de camisa clara, posiblemente un gestor, señalaba el reloj. Señor Roldán, dijo la agente a 1 metro de distancia. Con ese tono que es petición y advertencia a la vez. Él se volvió. La cara se le partió en 2 expresiones, fastidio y cálculo. Hoy no va a firmar, dijo Nadia, ni aquí ni en ningún sitio. No pueden impedirme vender, respondió, apretando los dientes. Usted no puede disponer de bienes comunes sin autorización judicial o consentimiento, replicó ella, mostrando el auto de medidas. Y, en caso de falsedad. Lo demás ya lo está estudiando policía judicial. El gestor miró los papeles y bajó la vista como quien mira sus propios zapatos para recordar si están atados. Vamos a esperar dentro, dijo a Héctor en voz muy baja. No, dijo Iria, con una serenidad que le vino de un sitio nuevo. Hoy no vas a entrar a ningún sitio donde mi nombre pueda usarse sin mí. La voz al otro lado de la madera tenía la firmeza ensayada de quien está acostumbrado a que las puertas se abran a la primera. Iria no giró el pomo, se estiró lo justo para alcanzar el telefonillo y pulsó el botón de grabación del portal de identifíquese, dijo. Con la calma que había aprendido en oficinas, donde el tono es la mitad del procedimiento, policía judicial contestó. Vengo por lo de la firma. Debe acompañarme ahora, enséñeme la placa a la mirilla. Y manténgala ahí. Hubo un segundo de vacilación, breve pero nítido para quien vivía en atención fina desde hacía días. Una placa apareció ante la lente, metálica, correcta. Iria anotó el número en el bloc del recibidor.
Un momento, dijo, mientras marcaba a Nadia. La abogada respondió al primer tono. No abras, lo ordenó antes de cualquier saludo. Pide nombre. Unidad y que llamen desde centralita para confirmar. Iria repitió la instrucción hacia la puerta. La voz respondió con fastidio controlado. Nombre, número de placa, unidad adscrita. Un apellido corriente que se olvidaba con facilidad. Llámeme desde la centralita, pidió Iria. O espere que yo llame. No hay tiempo. La ley tiene tiempo, dijo ella, colgó, llamó al 091, verificó número de placa, pidió que el agente aguardara en el rellano. Mientras esperaba la verificación, sintió la vibración de su propio pulso en el marco de la puerta como si la madera respirara. El operador confirmó, la placa existía, el nombre también. Pero la unidad no era la que el hombre había dicho, y nadie había comisionado recogerla aquella noche. No habrán, concluyó. El operador. Enviamos patrulla. Iria volvió al telefonillo. ¿Puede esperar a la patrulla marcharse?, anunció. Yo no voy a bajar. El silencio del rellano se quebró con un TSS impaciente. Luego, pasos, la sombra se movió hacia la escalera y desapareció, con rapidez torpe, como quien camina sobre hielo. Iria mantuvo la mano en el pomo por si la tentación decidía hacerse caja de resonancia. No se hizo. Cuando la patrulla llegó, 10 minutos después, la certeza de haber pasado un umbral entró en el piso con los uniformes. Los agentes revisaron la escalera. Tomaron declaración allí mismo y anotaron el número de placa ajeno con un gesto que tenía tinta de oficio y un fondo de ira profesional. Alguien había jugado con su nombre. Hemos tenido otros casos en los últimos meses, dijo la agente. Suelen ser testaferros que trabajan para despachos grises. Buscan que usted pise la calle sola. Hoy no la pisaré, dijo Iria. Nadia llegó poco después con una sudadera sobre la blusa y el pelo recogido a prisa. Le temblaban las llaves al abrir. No por miedo sino por indignación sostenida. A partir de ahora, dijo, todo por escrito y con cita confirmada. Si aparece alguien, grabadora, mirilla y centralita, y te vas a quedar esta noche en mi casa. Me quedo, la aceptó Iria. No era la primera vez que dormía fuera. Era la primera en que lo hacía por respeto a su nombre. Recogió una muda, el neceser, los papeles imprescindibles. Apagó las luces con la tranquilidad de quien, en cada interruptor, afirmaba un límite. Cerró la puerta. La cerradura giró con un sonido que, esa noche, le supo a tarea hecha. En el sofá de Nadia, bajo una manta con olor a detergente, Iria durmió a ratos, cuando lograba hundirse. No eran pesadillas lo que la sacaba, sino escenas administrativas. Ventanillas, sellos, una línea roja que cruzaba un formulario donde antes había una firma falsificada. Al despertar, la ciudad sonaba camiones de basura y a panadería que abre. El día siguiente empezó a andar como un expediente que por fin coge velocidad. A las 9 en punto, estaban en comisaría ampliando la denuncia con el intento de suplantación de identidad en su puerta. El agente que les tomó declaración tenía esa seriedad que no se pone la chaqueta en días fríos, vive con ella. Tomó el número de placa usado y les dijo que lo cruzarían con otros casos, añadió. Sin prometer nada que no supiera, que lo enviaría a unidad de delincuencia económica y fiscal. Muchas veces esas maniobras iban pegadas a empresas pantalla. Habrá novedades pronto, dijo. Y, si no las hay, las fabricaremos con diligencias. Salieron a la calle con el sol de Madrid rebotando en los capós. De allí fueron al juzgado de instrucción, donde ya obraba parte de su expediente, la funcionaria. Una mujer de manos pequeñas que parecían diseñadas para alinear documentos. Les indicó que el juez había acordado la práctica de una pericial caligráfica y la petición de imágenes de seguridad de las notarías del barrio de Salamanca. ¿Nos habéis facilitado trabajo con ese pendrive?, añadió. No suele llegar tan claro. Nunca es claro, contestó Iria, solo hay que estar cerca cuando lo es. Nadia sonrió con los ojos. Había aprendido que, en Iria, la ironía era una forma de resistencia limpia. Presentaron además una solicitud para que, durante la instrucción, se comunicara la investigación a la Dirección General de la Policía para que nadie usara placas como si fueran disfraces en un teatro barato. La solicitud fue admitida. Trámite con un sello húmedo que, esa mañana, pareció una firma en la frente. A mediodía, llamaron de la T4. Un agente con voz de aeropuerto les informó de que, tras la intervención del día anterior, habían retenido para inspección el sobre que Iria recogió. Dentro, además de la documentación ya vista, se encontraba una lista manuscrita de direcciones y nombres de notarios de Madrid, Gibraltar y Ceuta, con marcas a bolígrafo junto a 2 apellidos y una palabra. Rápido. ¿Letra de quién?, preguntó Nadia. Lo sabremos cuando llegue el informe, dijo el agente, pero ya hay avisos preventivos en esos colegios notariales. Esa tarde lloviznó. La ciudad se puso abrigo. Iria cruzó el portal de su casa, con 2 policías que la acompañaron a recoger más documentos. Prudencia no era miedo, era método.
La vecina de las recetas sacó la cabeza del ascensor y, al verla, le ofreció sin palabras un tape de croquetas. Iria lo recibió como se reciben los mapas que llevan a casa. Gracias, dijo, la ley y la comida caliente, replicó la vecina, lo demás va cayendo. Cenaron croquetas con ensalada en casa de Nadia. En la mesa, entre el plato y el vaso, había una pila pequeña de papeles. La ciudad se oyó menos. El cuerpo, aun cansado, aprendía a no saltar ante cada vibración. Iria pensó, a media masticación, en qué quedaría de ella cuando todo ese ruido cesara. No quería definirse por la pesadilla ajena. Quería, como había querido siempre, que su modo de estar en el mundo siguiera siendo el que su madre le enseñó, firme con papeles, suave con la gente. A la mañana siguiente. Bien que escribió. No se alargó. Voy a declarar, puso. Vi, cosas me engañó. A ti también. Iria respondió con un gracias que no llevaba interés oculto. Quedaron en la puerta del juzgado. Bien llegó con vaqueros, bufanda y esa expresión de quien va a pisar un sitio que le devuelve un espejo honesto. Declaró lo que vio, conversaciones donde Héctor le prometía resolver lo de Iria con una nebulosa de palabras. Llamadas, a última hora para notarios, el gesto de ese gestor intentando ganar minutos, el sobre rígido. No dramatizó, no hizo sangre, puso hechos. ¿Recibió usted presiones para guardar silencio?, preguntó la funcionaria. Sí, de mi padre. Y de mí misma, admitió Bianc. Bajando la vista, una parte de mí no quería creer que fuera tan simple. Gracias, dijo la funcionaria, la simpleza de algunas cosas es lo que más cuesta. De ese mismo día, el juzgado de familia señaló fecha para la comparecencia de divorcio y medidas definitivas. Ya no era el cinturón de seguridad. Era el cambio de carril con intermitente y espejo colocado. Iria firmó su demanda de divorcio con un boli azul que dejaba la tinta ligeramente húmeda. No se habló de culpas. Se habló de hechos, cese de convivencia, imposibilidad de recomponer, necesidad de inventario y reparto. No necesitamos demostrar mala fe para divorciarnos, explicó Nadia, pero sí para algunas cuestiones patrimoniales y penales. Y ahí vamos bien. No es vamos bien, corrigió Iria con suavidad, es vamos en línea recta. La vista llegó una semana después. El pasillo del juzgado olía a café de máquina y a nervios lavados. Héctor aguardaba con su abogado, traje sin corbata, barba de 2 días. Una mezcla de arrogancia y cansancio que no encontraba dónde sentarse. No miró a Bianc, que había acudido por elección propia, ni al juez Figueroa, que aquella mañana no estaba en la sala pero sí en el edificio por otro asunto, y se acercó a saludar con esa cordialidad que entendía a las distancias. El juez de familia escuchó con ese silencio que pesa menos que un mazo y más que un discurso. Nadie expuso medidas cautelares ya adoptadas, riesgo de disposición fraudulenta, actos tendentes a bigamia, falsedad en documentos, afectación emocional y económica. El abogado de Héctor intentó deslizar el relato del malentendido, y la persecución puso sobre la mesa frases como impetuosidad, celos, redes. El juez pidió hechos. Los hechos ocuparon el sitio de las sillas. El auto se dictó días después, a mediodía. Bajo un cielo claro. Atribución de la vivienda a Iria, pensión compensatoria temporal mínima hasta liquidación del régimen. Prohibición de acercamiento a la vivienda, sin cita previa para recoger efectos y con presencia policial, inventario tasado por perito, y advertencia expresa de que la infracción de cualquiera de esas medidas arrastraría consecuencias. No era un triunfo. Era un mapa. Iria leyó el auto en el portal con la luz encendida a pesar del día. Lo guardó en la carpeta grande, esa que ya empezaba a deformarse por los cantos. Subió a casa. Puso agua para té. Abrió la ventana. Sintió, por primera vez en semanas, un silencio que no era espera. Era espacio. La instrucción penal siguió su camino de pasos cortos que, acumulados, cruzan un continente. El informe caligráfico llegó con frases que parecían salidas de un laboratorio, alto grado de probabilidad de que la firma atribuida a la señora Valcárcel no haya sido realizada por esta. La policía judicial sumó a un hombre y a una mujer, la del abrigo claro, como investigados por un presunto delito de falsedad documental. Sus domicilios fueron registrados. En uno se hallaron plantillas de firmas, sellos falsos de gestorías y un archivo con plantillas de formularios. No somos los primeros, dijo Nadia al leer el sumario, han jugado este juego muchas veces. Hoy se les acabó la partida, respondió Iria, sin elevar el tono. La noticia de las detenciones no salió en telediarios. Salió como salen las cosas que sí importan. En la última página de un periódico de tirada discreta, desarticulada red que falsificaba firmas para estafas inmobiliarias. Iria dobló el periódico y lo guardó. No por morbo, por memoria. Héctor fue citado a declarar como investigado.
Negó la mayoría, admitió lo mínimo, culpó lo posible. El juez instructor, en un despacho donde el aire olía a papel y a lápiz. Le preguntó por su presencia en la notaría, por los sobres, por las llamadas de Héctor. Respondió con frases que parecían copiadas de manuales de ventas y se deshicieron al contacto con preguntas de calendario. Salió de allí con un calendario nuevo, comparecencias periódicas y la advertencia de que cruzar ciertas líneas no tiene vuelta. Iria no asistió a esa declaración. Estaba, a la misma hora, firmando en su banco una orden para cambiar su nómina a una cuenta a su nombre y actualizando domicilios. Cada firma llevaba la gravedad exacta y ninguna épica. La directora de la sucursal, la mujer de gafas finas, sonreía sin apartar la vista del teclado. Me gusta cuando las cosas vuelven a su sitio, dijo. A mí también, respondió Iria. Pasaron semanas con la lógica nueva de la vida que se ha reacomodado. Trabajó, cocinó, durmió con menos sobresaltos. En el supermercado, se permitió marcas que no había comprado desde hacía tiempo. No por lujos y no por elegir. Llamó a su hermano y hablaron de tonterías como quien pasa la lengua por un diente ya curado. Fue a visitar a la tumba de su madre y le dejó un ramo corto, no de los que ocupan una mesa, de los que caben en la mano. Se lo contó todo con la exactitud que merecen los muertos, ni más ni menos, un viernes por la tarde. Recibió un correo de Bienc. Me voy de casa de mis padres. He encontrado un piso con amigas. Quería que lo supieras. Iria respondió con un que la casa te huela a pan que a veces había dicho su madre. Bienc mandó un emoji de pan caliente y un gracias. Hasta aquella misma semana, la vista definitiva de divorcio quedó vista para sentencia sin sorpresas. El juez habló poco. Los abogados no se interrumpieron. Iria respondió a 2 preguntas con monosílabos y regaló al acta una frase que no se le rompió en la lengua. No quiero nada que no sea mío. Y no quiero perder lo que sí es mío, mi nombre. La sentencia llegó por correo electrónico un martes a las 11:17. Nadia la reenvió con un asunto que decía hecho. Divorcio decretado, liquidación ordenada por mitad con correcciones por actos lesivos, costas a Héctor por temeridad en incidencias. Mantenimiento de las medidas de protección económica hasta ejecución. Iria la leyó de pie, con la espalda apoyada en la encimera. El silencio que siguió no fue gran cosa. Fue lo justo, el aire volvió a colocarse, esa tarde. Se permitió un gesto que no encabezaba ninguna lista de prioridades, compró un ramo de eucalipto y lo puso en un jarrón que había heredado de su madre, uno de vidrio verde con cicatrices antiguas. El piso olió a monte suave. Se sentó a la mesa. Escribió en una libreta, hechos que me sostienen. Debajo. 5 líneas, fui al registro, fui al juzgado, no abrí la puerta, no acepté la culpa ajena, no devolví el nombre, cerró la libreta. Días después, hubo una vista rápida en el procedimiento penal. La mujer del abrigo claro, identificada como parte de la red, aceptó declarar. Había trabajado para gestores que prometían agilidad a clientes dispuestos a pagarla. Su tarea consistía en allanar firmas. Dijo lo hacía por dinero con una voz que no pedía perdón ni lo negaba. Reconoció su presencia en la notaría. Explicó cómo habían obtenido copias de DNI, cómo habían anotado burdamente rasgos de firma. La de la señora Valcárcel iba con bucle final, dijo, y al pronunciar bucle, Iria sintió un golpe de realidad que la dejó más firme. El fiscal pidió medidas cautelares de alejamiento respecto a Iria para cualquiera de los miembros de la red que estuvieran en libertad. Y el juez las acordó. No era miedo, era profilaxis. La salida, en la puerta del edificio, el juez Figueroa coincidió con ellas. Traje gris claro, maletín. Mirada que escuchaba. La vi en el señalamiento, dijo con un gesto que era saludo y respeto. No siempre la ley llega a tiempo al baile. A veces entra tarde y hace el ridículo. Esta vez entró cuando debía. Iria sonrió con una gratitud sin aspavientos. Gracias por caminar ese día, dijo. Me sostuve en su paso. Usted se sostuvo sola, replicó él. Yo fui decorado. No lo fue, discutió Nadia. Con una mitad de risa, fue la cuerda floja con Re. Se despidieron sin promesas. Bastaba con ese reconocimiento entre gente que había estado donde debía. La vida luego bajó pulsaciones. Iria volvió a la rutina con el mismo cuidado con que una regresa de un hospital, tocando los marcos de las puertas para asegurarse de que siguen ahí, en el trabajo. Cerró un proyecto con una elegancia que no tuvo eco salvo en los correos internos. Aquello le bastó. Se compró una bicicleta de segunda mano y los domingos cruzó Madrid río abajo hasta encontrar un banco con sombra. No era un gesto de victoria. Era de pertenencia. Un sábado cualquiera. Semanas después, recibió la invitación a la boda de una compañera del trabajo. Dudó un segundo por el ruido que la palabra boda podía traer. Y luego aceptó. Llegó al salón con un vestido azul tinta, el mismo con el que cruzó Santoña, y un abrazo listo para la novia.
Miró alrededor, flores, gente, fotógrafo. Una boda distinta, con un expediente limpio y un novio que se secaba el sudor con la mengue del chaqué. Sonrió porque el mundo, a veces, se parece a su mejor versión. El oficiante funcionario municipal con ojeras de turno recitó artículos del Código Civil con una emoción que no necesitaba el micrófono. El matrimonio, dijo, supone respeto y ayuda mutua. Iria escuchó esa frase como quien escucha un idioma que entiende y ya no le duele. Cuando salieron al patio, un amigo sacó una guitarra y tocó mal y con ganas. Ella aplaudió. Una señora preguntó por el vestido. Un niño corrió sin tropezar. El cielo estaba limpio. De vuelta a casa, caminó por calles que ya no pesaban. Subió las escaleras sin mirar el móvil. En el rellano, se detuvo un segundo, no por miedo sino por hábito que se despedía. Sacó la llave, abrió. El piso olía a eucalipto viejo. Sobre la mesa, la libreta, añadió, bajo la lista anterior. Una sexta línea. Cuando alguien diga mi nombre, en voz alta, que sea verdad. Colocó el ramo en agua fresca, respiró hondo y en la paz chiquita de su salón, aceptó por fin el arco completo de lo vivido. No fue una épica. Fue una administración exacta de su dignidad. Y se prometió sin sellos ni togas, sin jueces, ni megafonías, que, si alguna vez volvía a cruzar un salón con flores, no sería para impedir una mentira, sino para celebrar una verdad que se sostuviera sola.